El presidente Gustavo Petro en las últimas horas decidió declarar conmoción interior debido a la grave situación que está viviendo el Catatumbo, en donde ya van más de 80 personas asesinadas y más de 20.000 personas desplazadas. Personas que están llegando a territorios como Cúcuta e incluso se están desplazando también al país vecino, a Venezuela. Incluso el presidente Gustavo Petro, en conjunto con el Ministerio de Defensa, pues han indicado que van a desplegar varias personas del Ejército Nacional para hacerle frente al Ejército de Liberación Nacional, que en este caso pues corresponde a la guerrilla del ELN, quienes además han demostrado que no tienen ninguna intención de paz. Y asimismo lo dejó ver el presidente Gustavo Petro a través de un trino, incluso en el que por supuesto no perdió tampoco la oportunidad de hacerle esa invitación a esta guerrilla de nuestro país para que de una vez por todas elija el camino correcto, que elija el camino de la paz. Además, por supuesto, el presidente allí en ese trino indicó que las personas que viven allí en el Catatumbo, que están siendo desplazadas por el conflicto armado que en este momento se está viviendo en esa zona, van a contar con todas las garantías y por supuesto con toda la ayuda necesaria por parte de la fuerza pública de nuestro país. ¿Qué es la conmoción interior? Pues que en este caso se le dan unas facultades al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, para que tome decisiones correspondientes, en este caso, a el motivo por el cual él decidió tomar la conmoción interior. Es decir, facultades especiales para, en este caso, lo que está viviendo el Catatumbo, y adicionalmente también el presidente declaró una situación de emergencia económica allí mismo, en el Catatumbo. Recordarles y hacerles igualmente la invitación a todos ustedes, porque con Al Punto y otras organizaciones nos hemos unido para poder llevarle donaciones a estas personas que están siendo desplazadas, que están llegando a Cúcuta y también a Venezuela. En nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Al Punto Colombia. Ustedes pueden echarse la pasadita por allá. Hay algunas imágenes publicadas en donde ustedes pueden observar qué tipo de alimentos, qué insumos, cobijas, colchas, ropa, entre otras cosas pueden donar. Y si no lo pueden hacer directamente en la ciudad de Bogotá, también pueden donar a través de número Nequi. Entonces, invitados a que vayan a nuestras redes sociales y por supuesto ayudemos y seamos bastante solidarios con la comunidad del Catatumbo, que en este momento nos necesita. Dicho esto, quiero que empecemos con este trino de Derly López, porque además pues la oposición y la derecha de este país son unos completos infames. Básicamente lo que están haciendo es utilizar lo que está viviendo en este momento el Catatumbo, la guerra y el conflicto armado en esa zona de nuestro país para hacer política, para inventarse de que supuestamente esta conmoción interior decretada por el presidente Gustavo Petro pues le da facultades, según ellos, para no llevar a cabo elecciones en el año 2026, tal cual como incluso lo preguntó Daniel Samper Ospina, y que recibió una respuesta contundente por parte del ministro del Interior, el señor Juan Cristo. Ya nos vamos para allá. Antes de irnos para allá, igualmente la invitación está para que ustedes se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Aquí abajito ustedes encuentran el botón para que le podamos seguir llevando este tipo de información a todas las personas, pero adicionalmente para que sepan realmente qué es lo que está sucediendo en el Catatumbo en este momento, en esta zona de nuestro país que no es de ahora, hace muchísimos años atrás ha estado permeada por la guerra. Recordemos que incluso Iván Duque, cuando era candidato presidencial, también supuestamente prometió que le iba a devolver la paz a las personas en el Catatumbo. Sin embargo, el señor pues no cumplió los acuerdos de paz a cabalidad con el Ejército de Liberación Nacional, principalmente pues en esa zona del país, y con las disidencias de las FARC. Entonces, por ese principal motivo, incluso ahora también es que se está llevando a cabo esa guerra y ese conflicto en esa zona. El Ejército de Liberación Nacional está en una constante guerra con las disidencias de las FARC. Tanto así y que el mismo presidente también por eso decidió suspender los diálogos de paz, porque el ELN está asesinando a los firmantes de paz, a quienes se acogieron a esos acuerdos de paz hace algunos años atrás. Este trino de Derly López menciona lo siguiente: aplaudieron a Duque cuando quiso decretar el estado de conmoción interior para acallar la protesta y cercenar derechos. Ahora que Petro propone lo mismo para enfrentar el caos en el Catatumbo, salen a llorar.
¿Qué supone uno? ¿Qué puede suponer o qué pueden pensar los colombianos respecto a este tipo de actuar de la derecha de nuestro país? Quienes han demostrado que pues no tienen ningún tipo de interés en las personas del Catatumbo, en las dificultades que en este momento están pasando, y lo vimos en gobiernos anteriores en donde tuvieron la oportunidad, por supuesto, de sentarse en mesas de diálogos de paz con este grupo armado al margen de la ley y no lo hicieron. No les interesa la paz, a ellos lo único que les interesa es la guerra, la bala y el plomo. Julián Jaramillo también escribió: malo si Petro no hace nada, malo si declara conmoción interior para hacer algo. ¿Qué es bueno entonces? ¿Qué creen ustedes que es bueno entonces para esta situación que en este momento está acallando y además está también violando los derechos humanos de las personas allí en el Catatumbo? Adicionalmente, personas como Daniel Briceño, quien es concejal del Partido del Centro Democrático en Bogotá, pues resulta que en años anteriores sí le parecía muy bueno decretar estado de conmoción interior, pero ahora que lo hace el presidente Gustavo Petro, entonces sale a través de sus redes sociales, pues con infamias, con mentiras, queriendo en este caso levantar falsas cosas, hacerle creer a las personas de que entonces el presidente va a montar una dictadura, entre otras cosas. Físico Impuro escribió: escena 1, el presidente Duque debe declarar estado de conmoción interior por el paro armado, el país no debe arrodillarse ante ellos. Escena 2, el presidente Petro declaró estado de conmoción interior y va a gobernar a dedo, se perpetuará en el poder y nos expropiará la tierra de las uñas. Auxilio, ayuda. ¿Ven la coherencia de semejante petardo? Y no solamente de Daniel Briceño, sino de varias de las personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático y por supuesto a la derecha de este país. Vean esto. Este primer trino él lo publicó el pasado 7 de mayo de 2022. Él escribió: el presidente de la República debe declarar el estado de conmoción interior de forma inmediata para enfrentar con todas las herramientas a los delincuentes que están generando el paro armado. El país no puede arrodillarse ante ellos. En el año 2022 sí era bueno decretar un estado de conmoción interior, además de llamar, generalizar y estigmatizar a los jóvenes de que supuestamente ellos son delincuentes que estaban generando el paro armado en el país. Pero resulta que hace algunas horas, luego de que el presidente Gustavo Petro indicara que se declaraba estado de conmoción interior, él escribió: con la declaratoria del estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, Petro gobernará por decreto y contratará a dedo, a diestra y a siniestra. Desde ya nos disponemos a controlar todo lo que pueda pasar con los recursos y derechos de los colombianos. El señor fue electo como concejal de Bogotá, que en realidad pues tal parece que los bogotanos le pagan de sus impuestos el salario a este señor para estar más pendiente del presidente Gustavo Petro que en realidad trabajar por Bogotá. No le hacen ni siquiera control político al alcalde Carlos Fernando Galán. El presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior de la siguiente manera. Vean esto. Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Pero ¿qué es ese estado de conmoción interior? Yo quiero que por favor ustedes le presten atención a este pequeño informe que realiza aquí RTBC, en donde ellos escriben: el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica frente a la difícil situación humanitaria que se vive en regiones como el Catatumbo y norte de Santander. Vean esto por favor y nos vamos inmediatamente a lo que sucedió con el señor Daniel Samper Ospina y el ministro Cristo. Vean esto. El presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y la emergencia económica frente a la difícil situación humanitaria que se vive en regiones como el Catatumbo y norte de Santander. Mayra. Vilma, el jefe de Estado aseguró que el copamiento militar se desarrollará de la mano de la transformación económica de las regiones bajo violencia. Vamos a esa hora a la Casa de Nariño con Ana María Celis, quien tiene más detalles de la decisión adoptada por el Gobierno Nacional. Ana María, adelante, buenas noches.
Omaira y televidentes, buenas noches. Sí, señora, pues mira, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno declarará estado de conmoción interior y también emergencia económica en el Catatumbo, en los municipios que comprende esta región del norte de Santander y también del sur del Cesar, con el objetivo de hacerle frente a los hechos de violencia que han sucedido en los últimos días. Pues mira, es que los enfrentamientos que se han presentado entre el ELN y las disidencias de las FARC ya dejan más de 11.000 personas desplazadas y más de 80 personas muertas. Por eso dice el presidente Gustavo Petro que es el momento de tomar acciones para detener lo que está sucediendo. Lo que dice el mandatario es que la revolución no va de la mano con la violencia, sino que va de la mano con la evolución de los pueblos, y por eso es necesario tomar las riendas de esta situación. También dijo el mandatario más temprano esta mañana que el ELN se alejó ya de los principios de Camilo Torres y que se ha convertido en una organización narcoarmada, la cual ya no tiene ninguna intención ni voluntad de paz. En este momento estamos ya a la espera de que el gobierno nacional anuncie que se expidan estos decretos para poner en firme estas decisiones. Mientras tanto, sigan ustedes con más información. Vilma y Omaira. El presidente pues está buscando soluciones, está buscando salvaguardar la vida de las personas allí en el Catatumbo. Quiero que por favor le prestemos muchísima atención a esta entrevista que concedió el ministro Julio Sánchez Cristo, y allí pues en este programa que se llama Los Danieles, y en donde estaba el señor Daniel Samper Ospina. Ese hombre que utiliza sus redes sociales para difamar, también para prácticamente hacer persecución, hacer bullying, generar odio, violencia, matoneo en contra de las personas que apoyan el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro. Vamos a escuchar esto, por favor, lo vamos a escuchar atentamente y vamos a ir hablando sobre lo que menciona el ministro Cristo. Vean esto. Daniel, un cese al fuego bilateral en el cual se comprometa el Estado colombiano, si no sirve para proteger a la población civil, que es lo que no pasó estos días, aunque no había cese con el ELN, digo yo, con las otras negociaciones, no sirve para nada y no tiene ningún sentido. Y esto tenemos que ser claros. Claro, eso es parte de todas las discusiones sobre la estrategia de negociación de la paz total, que fue distinta a la anterior paz con las FARC, y el gobierno tenía y tiene todo el derecho a tener una iniciativa diferente. Pero yo insisto, este fenómeno está cambiando, la violencia está cambiando en Colombia. No podemos hablar de conflicto de unas estructuras nacionales, porque ahora son regionales, ni de unas estructuras con origen político, porque no las tienen, ni de enfrentamientos abiertos contra el Estado colombiano. Cuando uno ve las cifras de delitos, de tomas de poblaciones, de ataques al ejército y la policía, disminuyen sustancialmente, pero ahora la población es la que está sufriendo, y esto es lo que va a cambiar. Y aprovecho, Daniel, su pregunta para señalar ahorita que Anita estaba terminando. Estamos dedicados hoy a la atención humanitaria. Hay más de 6.000 desplazados ya del Catatumbo hacia Ocaña, hacia Tibú, hacia Cúcuta. Ahora sale un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana con ayuda de la unidad de víctimas, de la unidad de gestión de riesgo, de distintas instituciones del Estado, hacia Ocaña, hacia Tibú, distintos vuelos y hacia Cúcuta. Tenemos que atender esa población con las autoridades regionales. Ayer era dramático porque tocó de alguna manera sacar de la zona con vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea, de nuestro Ejército Nacional. Se lograron salvar muchas vidas, porque el ELN seguía persiguiendo lo que llaman la extracción de líderes sociales, de excombatientes de las FARC que estaban en peligro en las montañas, en unas veredas apartadas del Catatumbo. Hay que concentrarse estos días en atender una población que ha sufrido mucho y pedir la solidaridad del pueblo colombiano con el Catatumbo. El pueblo norte santanderiano lo está haciendo. Vamos a ver cómo organizamos una acción humanitaria para atender un desplazamiento que es un desplazamiento de proporciones muy grandes. Y nosotros que hablamos el viernes con docentes, con la Iglesia Católica, con los comunales del Catatumbo, le da a uno mucha tristeza y dolor cuando ellos dicen: no nos dejan en paz. Han sido primero las FARC, después el ELN, después los paramilitares a comienzos de este siglo, ahora después el EPL, ahora nuevamente los señores del ELN. Es algo que realmente le duele a uno mucho por la gente del Catatumbo, que lo que quiere es trabajar, son campesinos la mayoría y quiere salir adelante. Ministro, antes de irse, yo sé que ya nos despedimos. Escuchen la pregunta de Daniel Samper. Amarillista, tendenciosa, él por supuesto pues juega del lado de la oposición, y pues qué pena también con su señor padre, el señor Daniel Samper Pizano. Qué pena que haga ese tipo de preguntas. Vean esto. Pedimos y todo, y con la venia aquí de mis colegas, sobre esto que dice la conmoción interior. Hay algunas voces de la oposición que están conjeturando que esa es una figura que en realidad quiere inventarse el gobierno para, digamos, no hacer elecciones en el 2026 o para correr esas fechas. ¿Qué le respondería a usted como ministro a todas esas voces?
Imagínense ustedes, el Catatumbo en este momento está viviendo una situación realmente grave de violación sistemática a los derechos humanos. Están siendo desplazados, están siendo asesinados, han tenido que dejar sus casas, sus hogares, sus animales, su vida entera allí en el Catatumbo. Y resulta que para el señor Daniel Samper Ospina es más importante preguntar pues que si es verdad que el estado de conmoción interior está siendo declarado por el presidente Gustavo Petro para no hacer elecciones en el año 2026. Porque lo pregunta la oposición, o sea, no pregunta absolutamente nada respecto a la situación que está viviendo y pasando allí en Catatumbo, sino porque a la oposición se le ocurre mencionar que supuestamente no vamos a tener elecciones. Eso es lo más importante para ellos, el poder. Que dejen de seguir hablando pendejadas, Daniel. Va a haber elecciones aquí. Este martes 28 tenemos la primera comisión de garantías con las fuerzas militares, con los organismos de control, con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se pongan a pensar en el país y qué le van a proponer al país antes de estar hablando tanta pendejada e inventándose tantas teorías de ciencia ficción. Estamos en una situación muy dolorosa, muy importante para los colombianos. Obviamente tienen todo el derecho a criticar el gobierno por su política de paz total, por lo de seguridad, pero desde el punto de vista institucional que sean serios, que no se pongan a hablar pendejadas como diría su papá. Dejémonos de pendejadas. Bueno, dejémonos. Que dejen de decir pendejadas, que dejen de estar inventando cosas, que dejen de estar mencionando que supuestamente el presidente Gustavo Petro, entonces mejor dicho es que se va a perpetuar en el poder, en fin, que dejen de estar diciendo necedades en medio de un conflicto tan fuerte y tan lamentable que está viviendo nuestro país en este momento en el Catatumbo. Observen también, además, pues porque esto se hizo casi tendencia a través de las redes sociales y por supuesto varias personas se refirieron a ese hecho. Aquí la cuenta de Mamertos escribió: ahora solo falta que Daniel Samper salga chillando en las redes sociales diciendo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le está haciendo bullying, porque recordemos que hace algunos días el señor salió a través de un video haciéndose la víctima, diciendo que supuestamente las bodegas y las hordas petristas estaban en su contra a través de las redes sociales, a pesar de que él es una de esas personas que pertenecen a la oposición de este país, que utilizan sus redes sociales, que tienen bastantes seguidores, hay que decirlo, para hacer bullying, fomentar el matoneo, el odio y la violencia a través de las redes sociales. Un tipo que ha demostrado ser machista, misógino, violento además con lo que dice, y que ese tipo de reacciones por supuesto ha desencadenado un odio inimaginable a través de las redes sociales. Lo dijo absolutamente todo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo mencionó allí, que la oposición trabaje. Creo que para eso también fueron elegidos, para que trabajen por el pueblo y también por las personas que viven allí en el Catatumbo y que están siendo afectadas en este momento por el conflicto armado en nuestro país. Pues bueno, a todos como siempre muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor dejar sus comentarios aquí abajito en la cajita. ¿Qué opinan ustedes por un lado de esa declaratoria de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro, pero también sobre esa declaración del ministro del Interior Juan Fernando Cristo a Daniel Samper Ospina? Que dejen la pendejada los de la oposición. El país está pasando por una situación bastante grave como para pensar en que supuestamente el presidente Gustavo Petro no va a hacer elecciones en el año 2026. Además, invitarlos como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En todas las redes aparecemos como Al Punto Colombia, entonces invitados a que nos sigan también por allá: Facebook, Instagram, TikTok y en X, y por supuesto también hacemos presencia en nuestro canal de WhatsApp, así que los invitamos a todos por allá. Gracias a todos, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.